Bueno, buenos días a todos. Un gusto. La, la Cámara de Turismo del Uruguay y INEFOS y la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este Maldonado le da la bienvenida a todos para comenzar este taller muy importante para todo el sector. Así que bueno, a continuación Valentina va a hacer un desarrollo y después Micaela. Un gusto y que sea muy buena la charla. Bueno, buenos días. Como dijo Javier, es un placer para la Cámara Uruguaya de Turismo y en particular para el proyecto Camtur INEFOP recibirlos esta mañana en este curso que pudimos coordinar con ellos, la Cámara Inmobiliaria de Maldonado de Punta del Este. Vamos a darle la bienvenida a Micaela Camacho, que es doctora en Economía por la Universidad Católica de Argentina y economista por la Universidad Católica de acá de Uruguay. Además, tiene un máster en Business Administration por la Copenhagen Business School. Actualmente es directora del Instituto de Competitividad de la UCU, donde se desarrolla como investigadora y se especializa en temas de competitividad, innovación, clústeres y política industrial. Es también docente de grado y posgrado en diferentes asignaturas y consultora independiente hace más de 14 años. Entonces, lo que le vamos a pedir es que escriban las preguntas que tengan en el chat y al final dejamos un tiempo para responderlas. Asimismo, pedimos que silencien los micrófonos para mejorar la conectividad. Los dejamos con ella. Bienvenida, Micaela. Hola, muy buenos días. Muchas gracias Valentina, gracias Javier, gracias Mariana por la invitación. Es un placer para mí estar aquí con ustedes en esta apuesta que está haciendo la Cámara Uruguaya de Turismo junto con la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este y Maldonado, de tratar de acercar un poco la academia, si se quiere, o distintos conceptos que se puedan aportar, tanto para paliar, como estaban hablando recién, de este shock que hemos vivido y que estamos tratando de salir, como para el día a día, tratar de aportar un poquito más de traerles un poco de en qué estamos investigando y para que de alguna manera tratar de aportar valor en lo que es como puse ahí de alguna manera, la competitividad empresarial. Una charla que tuvimos previa con la gente de la Cámara y de ambas cámaras, la idea era un poco, yo preguntaba qué era lo que les interesaba a ustedes o sobre qué temáticas podíamos desarrollar. La idea es tener un ciclo de tres conversaciones, de tres, no me gusta decirle clases porque la idea es que si esto sea más una especie de ida y vuelta en el que yo les propongo un tema o algún disparador y luego ustedes también puedan hacer preguntas o consultas o demás. Entonces, la idea es presentar, un poco hice una especie de presentación disparadora, digamos, y la idea es que, tanto como decía Valentina, que vayan haciendo preguntas, o si tienen algún tema en el que deseen profundizar o que deseen que abordemos en los siguientes encuentros, con muchísimo gusto si quieren irlos mencionando de manera de poder tomar nota. Como dice el título, un poco la idea es hablar un poco de competitividad empresarial, que es por qué nos importa hablar de la competitividad, que a veces se malentiende o se tiene un concepto bastante asimilado al tipo de cambio real, por lo general, porque es lo que vemos en la prensa, y entonces, para nosotros la competitividad, somos competitivos cuando tenemos un tipo de cambio elevado. Y en realidad tiene mucho más que ver con otras cosas. Y entonces, como está muy enrabado con el tema de todo esto que estamos viviendo, pensamos que podía ser un buen disparador para la mañana de hoy. Mi idea es iniciar, quizás alguno de ustedes estuvo, no lo sé, como no sabía quiénes eran los que iban a participar hoy, quizás alguno estuvo en la charla anterior que dimos con la Cámara Uruguaya, y como de alguna manera para establecer un nexo entre la charla anterior y esta, mi propuesta era empezar con la primera slide que presenté cuando fui a hablar de lo que es el sector turismo en general, no específicamente lo inmobiliario, y lo que les contaba en aquel momento es que el impacto de lo que es el COVID, de esta crisis sanitaria, en el turismo es radical, es muy grande, ¿sí? En todas las zonas, en todos los países, y obviamente no somos ajenos a la realidad mundial. Como se ve en la presentación, no sé si logran ver, el turismo turismo y ocio es la actividad que más ha afectado esta crisis sanitaria, y si ven de alguna manera construcción y bienes raíces está cuarto, ¿sí?
obviamente esto de construcciones y bienes raíces depende mucho del tipo de negocio que tengan cada una de las empresas que están dentro de la Cámara. Entonces, obviamente, viendo cuál es el tipo de negocio, cada uno de ustedes tendrá que ir luego tratando de bajar a su propia realidad las cosas que vamos hablando. Pero en definitiva están todos relacionados al turismo. El turismo es una actividad que ha sido afectada, el negocio inmobiliario es una actividad que ha sido afectada, y de alguna manera, bueno, ¿qué implica esto? Implica que tengan que redefinirse estrategias, tengan que reverse los modelos de negocios, tengan que tomarse nuevas decisiones, tengan que tratar de ver, bueno, cómo se hace para paliar de alguna manera este nuevo contexto de crisis, y cuando salgamos de la crisis y tengamos una nueva realidad, bueno, cómo hacer para adaptarnos a ese nuevo mundo que ya se nos está presentando. ¿Qué es lo que queremos hacer? Mantener, sin duda, y por qué no, mejorar la competitividad. Todo momento de crisis, si uno ve el vaso medio lleno, todo momento de crisis siempre genera espacios de mejora, siempre genera oportunidades de cambio y siempre tenemos la posibilidad de mejorar. Entonces, un poco qué es la competitividad y qué es una empresa competitiva. Bueno, desde nuestro punto de vista, cuando hablamos en la academia de una empresa competitiva, es cuando una empresa tiene una rentabilidad que está por encima de la media de la industria, de forma sostenida, ¿sí? Digamos, si es en un periodo de tiempo corto, esa empresa no es competitiva, pero si lo logra hacer de forma sostenida, y de forma sostenida obtiene una rentabilidad por encima de la media de la industria, estamos frente a lo que nosotros denominamos una empresa competitiva. ¿Y por qué lo de la media de la industria es tan importante? Siempre mostramos la misma gráfica que nos parece muy ilustrativa de lo que significa el concepto de competitividad. Si ustedes ven en la pantalla, lo que estoy mostrando son dos empresas, una farmacéutica, otra que es una aerolínea, y si vemos la rentabilidad sobre el capital invertido, vemos que la farmacéutica tiene mucha más rentabilidad que la aerolínea. Si miramos solamente estos datos, obviamente tenderíamos a decir que ¿cuál es la más competitiva? Y la farmacéutica. ¿Por qué? Porque su rentabilidad es mayor. Sin embargo, si nosotros tomamos esto y lo comparamos con la media de la industria, vemos que la farmacéutica de la que estábamos hablando tiene una rentabilidad muy por debajo de la media de la industria farmacéutica, mientras que la aerolínea tiene una rentabilidad muy por encima de la media de las industrias de las aerolíneas. ¿Qué significa esto? Que en términos comparativos, y es en lo que nosotros nos basamos cuando hablamos de competitividad, la aerolínea es mucho más competitiva que la farmacéutica. Es por eso que cuando estamos hablando de competitividad, cuando estamos elaborando estrategias y demás, tenemos siempre que buscar puntos de referencia válidos para lo que va a ser el análisis de coyuntura y el análisis estratégico que vamos a hacer antes de tomar decisiones. Es importante saber cómo nos encontramos en el sector en el que estamos, cómo están nuestros competidores / colaboradores, ¿sí? Cómo es el entorno en el que estamos compitiendo. Esta nueva coyuntura lo que también nos hace es que queremos mejorar la competitividad, queremos mejorar esa rentabilidad, y tenemos que de alguna manera mejorar lo que nosotros le llamamos el posicionamiento estratégico. ¿Qué es exactamente el posicionamiento estratégico? Cuando hablo de rentabilidad, y hablo que la rentabilidad es muy importante para lo que es la competitividad, recordemos, rentabilidad por encima de la media de la industria de forma sostenida. La rentabilidad se logra básicamente y a grandes rasgos, depende de dos grandes variables. Por un lado, de lo que es la estructura del sector. Lo vimos en la slide anterior, ¿sí? No es lo mismo la rentabilidad que se puede esperar de una empresa farmacéutica que la rentabilidad que se puede esperar de una aerolínea. ¿Por qué? Porque la estructura que tiene el sector ya nos está marcando un piso de rentabilidad, y nos está marcando reglas de juego, y nos está marcando costos, estructuras de servicio y demás, que de alguna manera es muy complejo salir de la media de eso. O sea que la estructura del sector nos está marcando de alguna manera cuál va a ser la rentabilidad que va a tener la empresa. Y por otro lado, de lo que haga específicamente la empresa. Esto es el posicionamiento relativo que va a tener la empresa dentro de ese sector. Entonces, recordando, la rentabilidad depende, por un lado, de la parte del entorno, ¿sí? En el sector en el que estoy, y por otro lado, del posicionamiento que va a tomar la empresa dentro de ese sector. A partir de eso va a generar una estrategia la empresa que se tiene que adaptar a ambas variables, a la estructura del sector y a lo que decida hacer la empresa, o sea, cuál va a ser el ofrecimiento de valor único que va a tener,
y de esa manera va a lograr lo que llamamos el posicionamiento estratégico. En eso nos vamos a centrar en la charla de hoy, en el posicionamiento estratégico, hablando de las dos variables y por qué son importantes. Sobre todo porque cuando hablamos, en primer lugar, de la estructura del sector, acá les estoy presentando algo que quizás para muchos sea conocido, quizás para muchos sea nuevo, pero es una herramienta que se viene utilizando ya desde los años 90, que se llama las 5 fuerzas del sector. ¿Qué significa estas 5 fuerzas del sector? Quien las crea, que es Michael Porter, que es un profesor de Harvard, que se viene, ya, como les digo, utilizando desde los años 90, lo que plantea es que de alguna manera las industrias son buenas o atractivas en tanto y en cuando estas fuerzas jueguen de alguna manera en el sector. Entonces, lo que hace él es identificar 5 distintas áreas en las que tenemos que fijarnos para hacer el análisis estratégico para poder tomar decisiones. ¿Qué es lo importante antes de esto? Definir en qué estamos hablando en el centro, o sea, definir de qué industria estamos hablando. Entonces, antes de entrar en la fuerza, lo que tenemos que hacer es, el primer paso es determinar cuál es el sector que voy a tratar de estudiar. Y en mi caso, de cada uno de ustedes, es determinar qué vende. Si bien ustedes están dentro de una misma cámara, y que es la cámara inmobiliaria, y de alguna manera están dentro del sector inmobiliario, seguramente, no conozco a todos los participantes y no conozco a todas las empresas, pero dentro del sector inmobiliario se nuclean distintas actividades, distintos clientes, distintos tipos de viviendas, y cada uno de ustedes sabrá qué es exactamente el servicio que vende, a quién se lo está vendiendo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace eso? De alguna manera los ayuda a determinar con quién están compitiendo exactamente, con quién están colaborando exactamente, y quiénes son de alguna manera los productos sustitutos. Ustedes saben mucho más del sector que yo, pero obviamente no es lo mismo estar vendiendo una casa para una persona que quiere irse a vivir con su familia, y bueno, vender la casa para siempre, de la vida, que vender un negocio inmobiliario, que vender a un inversor, o que alquilar una casa cuando estamos hablando de temporada en el turismo. Entonces, eso es lo que hace es que, si bien la actividad puede ser similar, el tipo, lo que vendo, el producto que vendo, es totalmente diferente. Y es ahí donde tengo que ser muy cuidadoso en tratar de determinar exactamente cada una de las empresas en saber qué vendo. Cuanto más específico y adecuada sea la definición de lo que vendo, más adecuado va a ser la definición del sector en el que estoy y más adecuado va a ser el análisis estratégico. Imaginen que yo diga, bueno, yo vendo condominios de lujo, y me quedé ahí. Pero los vendo en Punta del Este, los vendo en Salto, los vendo en Montevideo, los vendo en Buenos Aires, los vendo en Río de Janeiro. Por lo pronto, el elemento geográfico, sobre todo en temas de inmobiliaria, se vuelve fundamental, ¿sí? Esto no implica que yo no pueda tener distintos sucursales o distintas oficinas en distintos lugares, pero en cada uno de estos lugares lo que tengo que hacer es definir el mercado en el que estoy. Definir quiénes son mis clientes, definir qué es lo que estoy vendiendo, porque de alguna manera eso me va a permitir saber también en qué es lo que tengo que desarrollar. Cuando estoy en la definición, lo puedo mirar de dos lados que son absolutamente complementarios. Los economistas nos encanta hablar de oferta y demanda, y es algo que, en definitiva, nos ayuda en este caso a separar o ver esquemáticamente este concepto complejo de entender qué vendo. De alguna manera son como, es una manera limpia u ordenada de mirar. Desde el lado de la oferta, poder decir, bueno, ¿qué es lo que yo, empresa, ofrezco en el mercado? ¿Cuál es el tipo de servicio que estoy ofreciendo? ¿Sí? Y en eso lo que hago es buscar, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo lo hago? ¿Quiénes son mis proveedores? ¿Con quién me asocio para hacerlo? Y diversas preguntas más. Que estas dependen mucho del tipo de negocio que ustedes hayan decidido, ustedes hayan construido, ustedes deseen construir en el futuro, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes hacen? Por el lado de la demanda, es muy importante entender ese mercado en el que están jugando, qué es exactamente lo que está demandando. ¿Qué necesidad buscan satisfacer los clientes? Ejemplo, si una familia está buscando una casa para recibir, posiblemente la demanda de ellos no es el inmueble.
en términos puramente técnicos, sí, es el inmueble. Pero saben ustedes que cuando una familia va a buscar un inmueble, en realidad está buscando un sueño, en realidad está demandando expectativas de futuro, expectativas de construir una familia, expectativas de avanzar, expectativas de vivir ahí. Están de alguna manera ustedes vendiendo una visión de largo plazo. Esto en el caso que estamos hablando de cuando venden una casa para que viva una familia. En el caso de que estén vendiendo un negocio, es algo totalmente distinto. Si bien es el mismo inmueble, el tipo de servicio y lo que están vendiendo es distinto. Cuando ustedes están frente a un inversor que no va a vivir en esa casa, lo que están vendiendo es rentabilidad, están vendiendo el negocio, están vendiendo que ese apartamento o esa casa pueda alquilarse y pueda obtener renta en un futuro. Es decir, su cliente están demandando cosas distintas, por más que el producto que estén de alguna manera transando sea el mismo. Es el mismo inmueble, depende de cuál sea la demanda que tengan ustedes, lo que están vendiendo en la realidad. En un lado, posiblemente sueños, largo plazo, estabilidad. En el otro, riesgo, inversión, rentabilidad. Por eso es tan importante tener siempre presente estas dos partes, ¿sí? Y tener siempre presente y siempre bien identificado cuál es el mercado, cuáles son los clientes, qué es lo que exactamente están pidiendo o qué necesidad están satisfaciendo con el servicio que están brindando. Y es ahí donde volvemos, una vez que logramos definir el sector en el que estamos, volvemos a estas 5 fuerzas que de alguna manera ordena el profesor Porter, pero que ayudan a tomar una buena idea de cuán atractiva es la industria, ¿sí? Cuanto más fuertes las fuerzas, menos atractiva va a ser la industria. ¿Y a qué fuerzas nos estamos refiriendo? En primer lugar, a cómo compiten los competidores, la rivalidad entre los competidores. Cuando ustedes definan específicamente qué es lo que están vendiendo, van a poder saber, bueno, con quién están compitiendo, quiénes son realmente las empresas que están ofreciendo lo mismo para el mismo tipo de demanda en el mismo mercado, en la misma localidad geográfica, ¿sí? Y cómo se comporten entre ustedes es muy importante para lo que es el desarrollo de la industria. Si existe cooperación, si comparten información, si por el contrario la rivalidad se da solamente en una cuestión de precios, si es, a quién pone el precio más bajo de manera de conseguir el cliente, o si es una cuestión de, quién le otorga el mejor servicio, o si se diferencian. Ese tipo de análisis, de ver cómo compiten los competidores cercanos, es esencial para poder entender cómo está funcionando el sector. Por otro lado, una de las cosas que también es importante ver es, cuán fuerte es la amenaza de que vengan nuevos jugadores a este mercado. Y eso también lo saben solamente ustedes a partir del sector específico, del mercado específico en el que estén compitiendo. Es decir, ¿es fácil que una empresa que no esté en el mercado inmobiliario entre? Y eso solamente lo van a poder ir determinando ustedes a partir de cuál es el mercado en el que realmente están jugando. Esto tiene que ver, obviamente, desde regulaciones gubernamentales hasta si es fácil o no es fácil el tema de la cartera de clientes, cuán fácil es, si de repente una cosa es una inmobiliaria que pueda trasladarse desde Montevideo, de otra parte del Uruguay, o inclusive desde el exterior, a una persona que venga de un sector totalmente ajeno al sector inmobiliario. Esto de analizar cuán fácil es la entrada es también muy importante para saber cómo se va a ir desarrollando el sector. Si es muy fácil entrar para otros jugadores, obviamente eso no es atractivo para la industria, porque en la medida en la que se empiecen a tener beneficios, nuevos jugadores entran en la arena competitiva de alguna manera y esos beneficios terminan repartidos entre todos los jugadores que entran. Entonces, cuanto más fácil sea la entrada al sector, menos atractiva o menos atractiva se vuelve la industria en la que están operando. Por otro lado, lo que es la amenaza de productos sustitutos, ¿sí? Ejemplo, si yo estoy vendiendo alquileres para la temporada, ¿sí? Con lo que estoy compitiendo ahí es, con un ingreso disponible que tiene la persona para venir a alquilar esa casa por la temporada, pero también ese ingreso disponible quizás no lo utiliza para alquilar la casa por la temporada, quizás lo utiliza para hacer un viaje, quizás lo utiliza para comprar un auto. Entonces, el producto sustituto no es tan fácilmente hallable.
Y uno tiene que pensar muy bien, una vez que definió específicamente cuál es el mercado, cuál es la demanda y qué demanda está satisfaciendo, para poder saber, bueno, a ver, de qué otra manera mis clientes pueden satisfacer esa demanda que están buscando, ¿sí? Y por otro lado, lo que tiene que ver un poco con la cadena de valor, que es lo que está puesto en horizontal dentro de las fuerzas, que tiene que ver con el poder de negociación de los proveedores y con el poder de negociación de los clientes, ¿sí? Dependiendo del tipo de mercado en el que estén, del tipo de cliente, del tipo de producto, el poder de negociación de estas dos fuerzas va a ser distinto. En el caso de los proveedores, bueno, depende. Existirán algunas empresas dentro del mercado inmobiliario que también hagan construcción, con lo cual están lo que se llama integradas verticalmente, es decir, tienen la construcción y luego realizan la venta, y hay otros que no, que simplemente son intermediarios de bienes, de inmuebles ya terminados. Entonces, en ese caso hay que determinar muy bien quién es proveedor, quién es cliente, y en el caso de los proveedores, en el caso de los intermediarios, por ejemplo, el cliente es tanto el que provee el inmueble como el que se lo voy a vender. Entonces, hay que sentarse con tiempo, entender el negocio, entender el mercado y poder ir poniendo, ir llenando estas cajitas a partir de lo que yo voy encontrando y de alguna manera bajarlo a tierra de lo que es específicamente mi negocio. Como decía, cuanto más fuertes las fuerzas, menos atractiva es la industria. Cuanto más poder de negociación tienen mis proveedores, menos poder para moverme tengo yo. Es decir, menos margen de maniobra en cuanto a lo que es el manejo de mis costos tengo. Con respecto al poder de negociación de los clientes, lo mismo. Cuanto mayor poder de negociación tengan los clientes, menos margen de maniobra tengo yo para poner mis precios. Entonces, esto es muy importante, hacer un análisis conjunto de lo que son las 5 fuerzas para poder comprender de alguna manera cómo está cómo está comportándose la industria, ¿sí? Esto es lo que tiene que ver la estructura del sector. Una vez que yo de alguna manera entiendo correctamente dónde estoy, en qué mercado estoy, quiénes son mis clientes, qué necesidades estoy satisfaciendo, voy llenando las cajitas, puedo ir a lo que se llama bueno, ¿cuál va a ser el posicionamiento que voy a tener yo dentro de este sector? ¿Ah? ¿Y de qué surge el posicionamiento de la diferenciación? Cuando hablamos de estrategia, y quizás lo han sentido nombrar, es como que las dos ramas de las maneras de competir es, bueno, o compito por precio, ¿sí? Entonces me mato con mi competidor tratando de bajar los precios porque de esa manera obtengo el cliente, o lo que hago es competir diferenciándome. ¿Cuál de las dos estrategias genera más valor para el mercado en el largo plazo? Obviamente la de la diferenciación, ¿sí? Porque si yo lo que hago es bajar mis precios, lo único que hago es entrar en una trampa en la que luego me es muy difícil lograr la rentabilidad y lo único, el que termina llevándose ese poder de negociación es el cliente. Entonces, la mejor manera de cuidar, digamos, el sector es agregando valor, diferenciándome de mi competidor. De esta manera el sector en su conjunto termina ganando y lo que ustedes logran es ver, bueno, quién es el que de alguna manera se diferencia y logra satisfacer las necesidades de los clientes de mejor manera, de manera que el cliente lo busque, lo elija y esté dispuesto a pagar por esa diferenciación o ese servicio diferencial que están dando. Cuando hablamos de competitividad empresarial, yo les decía, bueno, ¿qué es una empresa competitiva? Y les hablaba de las rentabilidades y demás. Una empresa puede ser competitiva en tanto y en cuanto tenga lo que nosotros llamamos una ventaja competitiva. ¿Y qué es tener una ventaja competitiva? De alguna manera es lo que está puesto ahí. Es cuando una empresa logra una propuesta de valor única, esto es, la empresa es la única o de las únicas que tiene esa propuesta de valor, que es suya, que la identifica, que identifica a cada una de las empresas, ¿a partir de qué? A partir de una cadena de valor adaptada, que tiene que ver tanto con los proveedores como con las actividades que realizo al interior de la empresa que van generando valor para el cliente, ¿sí? A través de una cadena de valor adaptada, involucrando decisiones o trade-off, ¿sí? El trade-off es, bueno, yo elijo una cosa abandonando otra, que son de las cosas más difíciles de hacer cuando uno toma decisiones a nivel empresarial, que son decisiones que son diferentes a las de mis competidores. Si todos los competidores toman las mismas decisiones, eligen los mismos proveedores, se
inclinan por los mismos trade-offs, el mercado no se va a diferenciar. Entonces, la clave del mercado es cuando yo tomo una decisión distinta a la que toma una empresa que de alguna manera puedo considerar mi competidor, ¿sí? Involucra decisiones diferentes a las de competidores y existe además un acople importante y fuerte entre las distintas actividades que realiza la empresa. Todas las actividades de alguna manera convergen hacia lograr ese valor único que yo le quiero dar al cliente. Ese valor único que hace que la necesidad de mi cliente realmente se vea satisfecha. Vamos a ir de a uno. Cuando hablo de una propuesta de valor única, es importante entender, bueno, ¿qué es lo que hago yo distinto a mis competidores? ¿Qué es lo que me diferencia a mí? ¿Qué es lo que me hace a mí ser único? ¿Por qué un cliente habría de elegirme a mí y no a mi competidor? ¿Qué es lo que obviamente tiene que ver también con lo que me siento cómodo haciendo, ¿sí? Y para poder entender eso también tengo que entender, bueno, ¿qué valoran mis clientes? Y vuelvo a lo que decía antes, no es lo mismo vender un inversor que vender una familia, que alquilar una casa por temporada. Entonces, entendiendo qué es lo que valoran los clientes en el tiempo en el que están viniendo a hacer esa compra, es importante para poder adaptar yo esa oferta o esa propuesta de valor única que de alguna manera satisfaga la necesidad del cliente y que de alguna manera me haga destacar dentro de las opciones que tiene para recurrir. Y entonces eso, ¿cómo me diferencio? O sea, ¿de qué manera, teniendo básicamente un producto que quizás sea el mismo producto que se ofrece en el mercado por distintas inmobiliarias, bueno, ¿cuál es el servicio? ¿Cuál es la propuesta de valor única que tiene esa inmobiliaria que la diferencia del resto? Y que va a hacer que el cliente al que quiera apuntar la venga a buscar. Por eso, determinar la propuesta de valor única de la empresa es esencial y depende únicamente de lo que está dentro de esa empresa, ¿sí? Una cadena de valor adaptada implica cómo voy a crear ese valor. O sea, esa propuesta de valor única que tengo, bueno, yo quiero crear esta propuesta de valor y eso va a tener asociado un montón de actividades, un montón de costos, un montón de insumos, un montón de actividades que voy a tener que hacer. El tema es, bueno, ¿de qué manera, con qué insumos, cómo voy a crear ese valor? Y obviamente, ¿cómo voy a capturar ese valor? Es decir, si yo estoy ofreciendo un valor que implica que voy a incurrir en mayores costos para poder aumentar mi propuesta, para poder diferenciarme, para poder tener una propuesta de valor única, ¿cómo luego voy a ser capaz de alguna manera de capturar ese valor adicional que yo estoy poniendo? ¿Es trasladable ese servicio a lo que va a ser el precio que va a pagar el cliente? ¿El cliente está dispuesto a pagar por eso? Cada vez que genero entonces una propuesta de valor única, tengo que estar con la mente en el cliente, que es lo que el cliente, en definitiva, busca satisfacer cuando viene a buscarme a mí. Y para eso es esencial que yo lo entienda, porque es la única manera en la que, una vez que incurro en ese costo, voy a poder luego capturar el valor. Y obviamente a partir de ahí, empiezo a identificar lo que se llaman los socios estratégicos, ¿sí? Si yo voy a decir un ejemplo muy burdo, pero dentro de la propuesta de valor única, involucro que le voy a regalar 1 kilo de helado a cada una de las personas, que ven, justo hoy está un poco frío, pero bueno, 1 kilo de helado en el verano a la persona que venga y que alquile conmigo su residencia temporal, mi socio estratégico va a ser una heladería, porque tampoco puedo yo, no es mi capacidad, no son las actividades que sé hacer bien, no me voy a poner a hacer helados. Pero sí puedo tener un socio estratégico que me permita que de alguna manera yo pueda incrementar el valor que le estoy dando a mi cliente, compartiendo, ¿sí?, y colaborando con otras empresas que a veces pueden ser tan disímiles como una inmobiliaria y una heladería. ¿Ah? Trade-off diferentes, decisiones diferentes, lo que tiene que ver, sobre todo, y es importante cuando hablamos de temas de estrategia y cuando hablamos de temas de diferenciación, y sobre todo culturalmente a los uruguayos nos cuesta mucho esto, está bien definir qué es lo que yo hago, es lo que tengo que hacer, es importante definir qué es lo que hago. Mucho más importante es definir qué es lo que no hago. Y eso a los uruguayos nos cuesta mucho. Tomar una decisión y decir, si yo hago esto, es porque implica que no hago esto otro,
es a veces lo que más cuesta en las decisiones estratégicas, porque de alguna manera sentimos que estamos perdiendo la oportunidad cuando estamos diciendo que no. Pero eso es muy, muy importante. Una estrategia no es solamente decir qué voy a hacer. Una estrategia principalmente es decir qué es lo que no voy a hacer. Porque una vez que yo me tomé esa decisión, hice trade-off, dije, bueno, no voy a hacer tal cosa, le quito importancia a esa actividad, le quito recursos, le quito insumos y me puedo concentrar en lo que realmente dije que voy a hacer. Si yo intento abarcar todo, si yo no digo que no nunca, entonces nunca voy a lograr esa diferenciación ni esa propuesta de valor única. Recordemos, tiene que ser una propuesta de valor única. Esto implica que van a haber cosas que como empresa yo no voy a hacer, voy a elegir no hacer. ¿Ah? Y es una de las cosas más complejas, y de vuelta, en esta cultura que tenemos rioplatense, la cultura de decir no es compleja, pero es algo muy importante en lo que corresponde a esto de diferenciar el servicio que otorgo. Y por otro lado, por último, pero es también muy importante, es que una vez que yo decidí mi propuesta de valor, una vez que vi cuáles son mis socios estratégicos, de qué manera yo iba a generar valor, una vez que decidí qué valor, cómo lo voy a generar, qué es lo que no voy a hacer, luego tengo que, obviamente, las actividades que yo realizo en el día a día en mi empresa, tienen que todas aportar a la creación de ese valor único. Y eso también implica un ejercicio de introspección muy grande al interior de la empresa. Es decir, ¿existe alguna de las actividades que esté haciendo que no esté aportando valor? Inclusive puede existir una actividad que no es solamente que no esté aportando, sino que esté siendo perjudicial para el valor que yo elijo darle a mi cliente. Este análisis, que también requiere de mucha valentía, que requiere de mucha honestidad y que sobre todo requiere de haber establecido con mucha firmeza qué hago y qué no hago, me va a llevar también a un buen ordenamiento de las actividades que realizo al interior de la empresa. Que esas actividades, como dijimos, tienen todas que aportar hacia una misma dirección, que es la creación de esa propuesta de valor única que yo había decidido desde un comienzo. Entender de qué manera las actividades todas aportan al valor total es fundamental, porque ahí voy a entender cuáles actividades son claves para mi empresa y cuáles actividades no lo son tanto, cuáles actividades son claves para el valor y cuáles actividades son más genéricas, que las tiene que tener, digamos, toda empresa para poder funcionar. Por ejemplo, pago de impuestos, ¿sí? Llevar adelante la contabilidad. Esas actividades las tengo que hacer por la propia naturaleza de que tengo una empresa. Pero luego hay otras actividades que sí yo puedo decidir si tenerlas o no, y que eso va a depender de lo que es las distintas decisiones que he ido tomando en el camino. No puede existir una actividad que se desvíe de eso. Y tenemos que estar constantemente evaluando, muy honestamente, si hay alguna actividad que no se adapta a esa propuesta de valor única que queremos tener. El tema de la diferenciación es esencial. Yo les voy poniendo debajo, si ven los artículos, sobre todo los más, que son como que las Biblias de los economistas que nos dedicamos a temas de empresas, y si lo quieren, tanto están en internet como me los pueden pedir sin ningún tipo de problema. Y ahora voy a hablar de otro autor que también no es tan conocido como Porter, pero que cambió un poco la forma de ver el mundo de las empresas para los economistas, que planteó allá por el 91 que las empresas son distintas, y que las empresas sean distintas importa mucho. Por lo general, cuando uno ve el mercado, ¿sí? El mercado desde el punto de vista global, y sobre todo cuando hablamos con economistas que de repente son más macros, ¿sí? Que ven la economía funcionando como un todo, les es difícil ver la diferencia entre las empresas. Y cuando vamos al mercado puntual y los economistas más micro, hacemos el hincapié en que todas las empresas son distintas. De la misma manera que todos los seres humanos somos distintos, todas las empresas son distintas. No existe eso de que voy a tratar al sector como un todo sin tener en cuenta las especificidades que tengo dentro de ese sector que hacen que una determinada política pueda quizás no ser la mejor, sino que hay que adaptarla a las distintas realidades que se viven dentro de ese sector.
¿Qué es lo que planteaba? Y de vuelta es simplemente para ordenar, pero creo que son herramientas que sirven también en lo que es el análisis estratégico de sus propias empresas. Él planteaba que las empresas se difieren en 3 grandes temas: en la estrategia que tienen, en la estructura que tienen y en las capacidades que tienen. ¿Tá? Cuando habla de estrategia, lo que dice es, bueno, ¿qué hace esa empresa? ¿Tá? ¿Qué hago? Y de vuelta, ¿qué no hago? Es tan importante definir, como les dije, qué hago, cuál es mi estrategia, qué es lo que voy a hacer, cuál es mi propuesta única de valor, cómo definir qué es lo que no hago, qué no voy a ofrecer, cuál no va a ser mi propuesta de valor. Esta estrategia es fundamental, es algo que tiene que tener toda empresa, es decir, hacia dónde voy, qué hago, qué es lo que voy a hacer, cuáles van a ser mis actividades. Eso obviamente va a permear en lo que es una estructura, y esto es cómo me organizo, ¿sí? ¿Qué tipo de estructura tengo al interior de la empresa? Diferentes propuestas de valor, diferentes estrategias van a requerir diferentes estructuras. Y esto tiene que ver con, desde el personal que tengo, hasta cómo organizo el personal, hasta si contrato o no contrato servicios tercerizados, si los dejo dentro de la empresa, si me conviene, por el contrario, tener socios estratégicos y no tener el servicio dentro de mi empresa, cómo voy a organizar el trabajo al interior, qué tipos de colaboradores voy a tener al interior de mi empresa, cómo voy a relacionarme con ellos, cómo va a ser la toma de decisiones. Todo eso, dependiendo del tipo de estrategia, el tipo de estructura tiene que estar de alguna manera en sintonía, adecuado a esa estrategia que me he planteado. O en realidad también, si tengo una estructura, que la estructura sustente esa estrategia que deseo tener. Y luego las capacidades. ¿Qué son las capacidades? Son aquellas cosas que la empresa sabe que puede hacer bien, ¿sí? Aquellas actividades que sabe en las que destaca. Desde tener un buen manejo de clientes, con presentar el inmueble de la mejor manera, desde tener la mejor llegada virtual, desde tener el mejor manejo de redes. Cada empresa sabe en qué destaca. Cada empresa sabe cuál es la capacidad que destaca. Y de alguna manera estas 3 cosas, que es en lo que se diferencian las empresas, tienen que estar coherentes al interior de la firma. Es decir, yo, a partir de las capacidades que tengo, desarrollo estrategias y la estructura soporta de alguna manera el desarrollo de esas capacidades y también el desarrollo de esa estrategia. Cada empresa puede elegir estas 3 variables como lo desee. Lo que es más importante, lo más importante es que exista coherencia entre las 3, ¿sí? Si yo tengo una determinada estructura muy rígida en la que prácticamente la información no va, con que tengo una empresa muy verticalizada y demás, no puedo plantearme tener una estrategia de comunicación que llevo a todo el mundo. Es decir, necesito empezar a tener coherencia entre las decisiones que voy tomando en cada una de estas variables que estamos diciendo. ¿Ah? Repito entonces, las empresas son distintas, las empresas necesitan tomar decisiones, y esas decisiones implican renuncias, y esas son de las cosas más difíciles que hay a veces en el mundo empresarial, y esas decisiones difíciles, es decir, renuncias, bueno, de alguna manera también me ayudan a ir limpiando la cancha de alguna manera para poder seguir tomando decisiones que me vayan ayudando para tomar decisiones en el corto plazo y decisiones también a futuro. Esa de alguna manera entonces son las 2 grandes áreas que tiene que mirar la empresa para ver, bueno, dónde está parada, para ver, bueno, cuál es el sector, cuál es el posicionamiento relativo. A modo de conclusión, la misma figura que les había mostrado antes. La rentabilidad depende de 2 áreas de la estructura del sector, y la estrategia debe adaptarse a ambos. El tema es que, si bien yo se los presenté aquí como primero la parte de la estructura del sector y por otro lado la parte del posicionamiento relativo, hay que recordar que estos análisis son análisis iterativos, ¿sí? Que una vez que yo hago el análisis del sector y luego voy a mirar mi empresa, quizás descubra algo cuando miro mi empresa que me hace darme cuenta que la definición que había tomado para el análisis del sector debo adaptarla. Entonces tengo que volver al análisis del sector, adaptarlo, para luego poder volver a tomar las mejores decisiones en lo que respecta
al posicionamiento relativo que va a tener mi empresa dentro de ese sector. Por eso decimos que es un análisis iterativo, es un análisis que va y viene hasta que logra consolidarse en por lo menos un momento del tiempo en el que yo tomo en cuenta toda la información que estoy teniendo, tomo en cuenta el análisis estratégico del sector, tomo en cuenta el análisis estratégico de mi empresa, qué puedo hacer, qué no puedo hacer y qué quiero hacer, ¿sí? Eso también es fundamental. Quizás estoy hoy en un determinado lugar, en un determinado posicionamiento relativo de la empresa, que no es el que quiero estar el día de mañana. Entonces lo que me tengo que plantear es, bueno, ¿dónde quiero estar el día de mañana? ¿Cuál es el posicionamiento relativo que tengo que tener el día de mañana? ¿Cuál es la oferta de valor única que quiero tener en el futuro? E ir trabajando hacia ello, ¿sí? ¿A partir de qué? A partir de, bueno, de haber entendido cuál es la estructura del sector y qué puedo desde el entorno, con qué me puedo nutrir desde el entorno y con qué puedo aportar yo al entorno a partir de lo que tiene mi empresa. Todo esto que es un análisis iterativo y que, bueno, en definitiva lo puedo hacer yo mirando a mi empresa y mirando a mi sector, lo que no puede olvidar son los temas de coyuntura. Y los temas de coyuntura para tomar decisiones, sobre todo decisiones a corto plazo, porque esta estrategia quizás yo la pueda tener a un año, a 2, a 3, pero cuando me enfrento con determinados elementos coyunturales que me cambien y me sacuden el sector, que me sacuden el negocio, es importante tener en cuenta la coyuntura. No se los voy a contar de lo que han sufrido, lo que han vivido, digamos, con la pandemia, con la crisis sanitaria, cómo tuvieron que adaptar, cómo tuvieron que cambiar sus modelos de negocio para poder, de alguna manera, seguir adelante o seguir adelante con lo que es su propuesta de valor único. Entonces, un poco me interesaba como para ver con ustedes, bueno, qué es lo que está viviendo coyunturalmente el sector hoy y también hacer hincapié en la diferencia entre algunos subsectores y otros. La primera es, bueno, aparentemente hay noticias alentadoras. Esta es la página del Observador de hace 2 días, donde hay un titular que dice que, bueno, que según privados, la venta y la construcción de vivienda volvieron a niveles previos a los de COVID-19, ¿sí? Si uno mira esto sin entender del sector, y sobre todo gente que quizás lo esté mirando más de afuera, mira y dice, bueno, buenísimo, entonces el sector de las inmobiliarias está yendo bien, está volviendo a los niveles de antes, hay noticias alentadoras, estamos volviendo. Sin embargo, es necesario entrar a la noticia y leer lo que dice, que en definitiva ese titular que está puesto ahí está dado para un subsector de lo que es la construcción y viviendas dentro del Uruguay, que es aquel sector de las inversiones, aquel sector de la construcción y sobre todo para inversores, y sobre todo inversores que, como se estaba también hablando antes de que comenzara la charla, que puedan venir de otros lados, ¿sí? Inversores de Argentina, inversores de Brasil, que de repente puedan llegar a estar pensando en venir a radicarse al Uruguay, y entonces ellos sí están de alguna manera aumentando su demanda o volviendo a una demanda previa a los niveles que teníamos previo a la crisis sanitaria. Pero de vuelta, esto es algo que a aquellas, depende del tipo de empresa que tenga, depende del cliente que tenga, depende del servicio que esté haciendo, para mí pueden ser buenas noticias o noticias que de repente no me tocan. Hay otra parte, y esto sí es, espero o supongo que debe estar en este momento publicándose, es una absoluta y completa primicia lo que les estoy dando, está saliendo en este momento, en la mañana publicado. Esto es un índice que se calcula, que lo calculamos en el instituto, que se llama el índice de confianza económica. ¿Qué es lo que dice este índice? Este índice nos va marcando mes a mes cuál es la confianza que tienen los consumidores uruguayos en la economía del Uruguay. Es un índice que mide 3 grandes pilares. Por un lado, mide la situación económica personal de los consumidores. Por otro lado, mide cómo están de confiados con respecto a la situación económica del país. Y en una tercera variable, y es aquí donde sobre todo entra el tema de las inmobiliarias, mide la predisposición a la compra de bienes durables. Esto es, cuán predispuestos están los uruguayos a comprar electrodomésticos
pero sobre todo autos y viviendas. ¿Cuán dispuestos están a invertir o a comprar o a hacer negocios en este tipo de bienes? Este mes, en el mes de junio, que fue el último que se midió y que está saliendo hoy la noticia, hoy estamos publicando el índice, estamos viendo, bueno, que el índice en su globalidad bajó poco, había tenido un pico impresionante en marzo, ¿sí? La confianza se había desplomado, había bajado 9 puntos el índice de confianza, y de alguna manera había empezado a recuperar. Este mes vuelve a bajar, posiblemente debido a otras análisis coyunturales y demás, y que uno, bueno, va viendo que en definitiva hay esperanza, pero no se termina de salir del todo del tema de la crisis económica y demás. Pero vamos a centrarnos sobre todo en la última variable, que es la predisposición a la compra de bienes durables, y lo que vemos es que por primera vez desde la crisis hay una caída sustancial en lo que es la predisposición a la compra de bienes durables. Esto es, los uruguayos lo que nos están diciendo es que no están dispuestos a comprar casas y automóviles en el corto plazo. ¿Ah? Por ende, no serían noticias alentadoras en este momento, en el corto plazo, porque ¿qué es lo que nos están diciendo? No existe la confianza. ¿A qué se puede deber? A un sinfín de motivos. Entre ellos, a una inseguridad laboral, a una inseguridad de lo que va a suceder, a una inseguridad con respecto al tipo de cambio. Por lo general, cuando hay compras de inmuebles, los consumidores piden préstamos, no estarían estando seguros en lo que es pedir préstamos para la compra de este tipo de bienes. Entonces, de alguna manera lo que están marcando es, ojo, cuidado, advertencia, en este momento no están haciendo esa compra de bienes durables. Esto está relacionado, no lo puse aquí, pero otro de los indicadores que se relevan, perdón, es la capacidad de ahorro que tienen las personas. Este mes, el mes de junio, se desplomó bastante, es la caída más grande que tiene histórica del índice que lo medimos de hace ya 10 años, bajó 25 puntos la capacidad de ahorro de los consumidores, lo que también estaría impactando en esto que estamos diciendo, bueno, si nosotros estamos queriendo vender bienes que son durables, bienes que tienen un precio elevado, estamos necesitando que los consumidores se vuelvan más confiables, que vuelva a haber confianza en el mercado financiero, que vuelva a haber confianza en una estabilidad del tipo de cambio, que vuelva a haber confianza en lo que es la estabilidad laboral, porque si yo voy a meterme en un préstamo y tengo que estar asumiendo cuotas para poder afrontar el precio de un inmueble, tengo que estar seguro de que ese trabajo no lo voy a perder, y entonces todo eso ha impactado en la mente del consumidor como para que tome esa decisión de ser más cauto, de ser más precavido, al menos en estos meses, ¿sí? Hoy no me voy a meter a tomar una decisión tan grande, voy a esperar a ver qué es lo que sucede y luego sí puedo hacer la compra. ¿Cuál es la diferencia entre los dos escenarios? Bueno, uno depende si yo estoy en un mercado inmobiliario, pero donde mis clientes son mayoritariamente inversores, que no dependen de una seguridad, de una fuente laboral externa, que de repente tienen sus propios negocios y demás, que ya tienen el ahorro generado y que tienen el capital para invertir, esos quizás sí estén volviendo, porque la economía se está liberando de a poco, porque estamos volviendo a la normalidad y demás. Entonces, depende del tipo de servicio que yo esté vendiendo, del tipo de inmueble que yo esté ofreciendo, el tipo de noticia que tengo que leer. Por un lado, aparentemente los inversores van a venir. Por el otro lado, del otro lado de la pantalla, estamos hablando de aquellas personas que van a buscar sobre todo lo que es la vivienda propia, ¿sí? Entonces, esas personas están hoy en día dispuestas a invertir en ese inmueble propio. Bueno, no, en este momento no están dispuestos a invertir. Entonces, dependiendo del tipo de servicio, dependiendo del tipo de inmueble, dependiendo de la necesidad que yo como empresa esté satisfaciendo en el cliente, va a ser el tipo de información que tengo que mirar. ¿Cómo leo la información entonces? ¿Cómo me adapto a esta coyuntura? Bueno, primero y principal, lo mismo que les venía diciendo, es indispensable saber extraer
cuál es la información relevante para mi segmento de mercado, ¿sí? Si a mí me dicen, el sector inmobiliario está creciendo, y en realidad yo lo que me dedico es a vender hogares para las familias, bueno, esas familias en realidad hoy no están comprando. Entonces no me tengo que basar tanto en el mercado inmobiliario de los inversores, tengo que mirar la información de lo que están realmente pensando mis consumidores. A veces es caer en la trampa pensar que podemos mirar el mercado como un todo sin tener específicamente identificado cuál es el nicho, cuál es el segmento, cuál es el cliente específicamente al cual yo estoy apuntando, y es por eso que al inicio de todo, yo les decía, es sumamente importante entender qué vendo, en qué mercado estoy, en qué segmento estoy, y sobre todo, qué necesidad estoy satisfaciendo para qué cliente, ¿tá? Saber extraer la información relevante para el segmento se llama en la jerga académica lo que es la capacidad de absorción de una empresa, ¿sí? Capacidad de absorción es capacidad que tiene la empresa de obtener información desde el afuera, absorberla y poder luego convertirla en esa información en conocimiento, ¿sí? Porque, bueno, yo tengo la información, pero de alguna manera tengo que hacer algo con esa información, que puede ser desde tomar una decisión hasta, no sé, realizar cambios, o quedarme tranquilo. Es importante entonces lo que es la capacidad de absorción. Por otro lado, malas noticias hoy pueden implicar panoramas auspiciosos en el futuro. Así comencé hablando de lo que había sido la crisis sanitaria, y que siempre decía, bueno, si miramos el vaso medio lleno siempre a una crisis, en definitiva lo podemos ver como una oportunidad de mejora. Sé que es a veces muy ingenuo, si se quiere pensarlo así, pero también es muy fuerte, porque implica decir, bueno, en un momento en el que estoy con crisis, con problemas y demás, trato de reinventarme, de salir adelante, de poder encontrar, bueno, qué es lo que tengo que cambiar para salir adelante. Y eso me genera la oportunidad del cambio y la oportunidad de mejora. Que a veces tiempos de bonanza no nos permiten ver cuáles son los errores que estamos cometiendo, cuáles son los gastos superfluos que estamos teniendo, cuáles son los costos que estamos asumiendo que quizás no los tenemos que asumir. ¿Por qué? Porque no forman parte de nuestra propuesta de valor única. Tiempos de bonanza hace que no nos sentemos a pensar estratégicamente, que no hagamos planes estratégicos, que no miremos al sector estratégicamente, que no miremos nuestra empresa dentro del sector. Y entonces es muy importante haber tenido una crisis, de alguna manera obviamente es malo, pero nos brinda oportunidades, nos brinda la oportunidad de aprender y de adaptarnos. Entonces, en tanto la empresa sea capaz de adaptarse a esta nueva realidad, en tanto la empresa sea capaz de adaptar su modelo de negocio a las nuevas coyunturas que vienen, las nuevas coyunturas que se están dando, va a ser capaz de poder mejorar, mantener su competitividad y, como decía al principio, y por qué no, mejorarla. En tercer lugar, en relación con esto que estamos hablando de la capacidad de adaptación, bueno, saber capacidad para predecir, qué es lo que predecir en el buen sentido, ¿no? Leer bien la información, tener idea, informarse, ver bien hacia dónde está yendo el mercado, estos clientes que yo estoy hoy satisfaciendo, qué es lo que van a buscar el día de mañana, cómo van a querer buscarlo, y de esa manera informarme, tomar un plan de acción y generar nuevos métodos, nuevos procesos organizacionales, nuevos lugares donde genero valor, dentro de lo que se puede llegar a llamar lo que es la capacidad de innovación, que también es importante que tenga la empresa, sobre todo de cara a un plan estratégico, sobre todo de cara al futuro. Y por último, entender que es un esfuerzo conjunto, no solamente acuérdense cuando le dije esa propuesta de valor única, que yo puedo asociarme con empresas tan disímiles como una heladería, es también el esfuerzo conjunto entre ustedes mismos, ¿sí? De poder entre todos entender el sector, de apoyarse, de poder compartir información, de poder compartir buenas prácticas, de poder compartir aprendizajes, porque en definitiva también ustedes, como sector, si van están hasta compitiendo geográficamente con otros sectores, con otras localizaciones. Entonces es importante también esa unión, saber asociarse correctamente, generar confianza, generar lazos digamos eso, de confianza unos en el otro, es súper importante para mejorar la competitividad de cada una de las empresas y sobre todo la competitividad del conjunto. Nombré 4 de las capacidades, si se acuerdan,
era una de las que mencionaba Nelson, decía, bueno, las empresas difieren en las capacidades. Bueno, en tanto una empresa sea capaz de de desarrollar estas capacidades, de invertir en estas capacidades, de leer la información, tener capacidad de absorción, de adaptarse a la realidad, de innovar con nuevos y mejores métodos, y de asociarse y de trabajar en conjunto, tiene como un piso bastante importante, sobre todo para afrontar cambios en la coyuntura. Existen entonces capacidades clave, como estas que te mencionamos acá, que son necesarias, imprescindibles para generar las ventajas competitivas. Sin estas capacidades es imposible que yo logre esa ventaja competitiva de una propuesta de valor única, diferenciadora, con una cadena de valor diferencial, con decisiones estratégicas, con actividades alineadas. Necesito tener estas capacidades desarrolladas, firmes en la empresa, para a partir de ahí definir cuál va a ser mi propuesta de valor única y bueno, y competir o mejorar mi competitividad de la mejor manera en el sector. Y por ahora sería todo por ahora. Y no sé si tienen alguna pregunta. Hola Mariana, Valeria o alguien. Hola, perdón, Micaela, ¿cómo estás? Bueno, pueden dejar las consultas o las pueden decir. Estamos con tiempo todavía, así que los que tengan alguna consulta, ahí está, ahí hay algo en el chat. Bueno, muy buena la charla, muy bien explicada. Si alguno tiene alguna consulta, si alguno tiene alguna acotación o inclusive discrepancia, porque la realidad es que tenemos que construir entre todos y estoy yo aprendiendo del mercado, o sea, los que saben más del mercado son ustedes, entonces esto es también capacidad de asociatividad y de poder colaborar entre todos. O si no, también, si no se les ocurre de repente alguna consulta ahora, sí, si tienen algún tema que les gustaría abordar en las conversaciones futuras, por ejemplo, algo más de repente, sobre el sector, sobre el lugar específico, sobre la competitividad del lugar específico, era uno de los posibles temas que habíamos hablado. Otro, si desean ahondar en esto que les comentaba de cómo están los consumidores predispuestos a la compra de bienes durables. No sé si tienen algún área en la que deseen ahondar. Hola, ¿cómo estás? Hola, Javier. Muy bien. Nos pareció la charla muy buena, práctica y entendible. Se me ocurre una cosa, digo, no es para tener otro tema todavía. Sí, me parece que un tema importante para las agremiaciones, para los socios, es tener la unión para poder tener resultados más positivos en toda esta problemática que tenemos hoy a nivel mundial, a nivel país y a nivel de nuestra zona. Tener más información es importante para poder llevar este momento difícil y todavía más, me parece, poder compartir este tipo de información y este tipo de datos para poder llevar adelante, bueno, como decía, esta problemática que existe, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, el tema de la unión y del compartir información, yo lo planteaba como una capacidad brutal, digamos, esencial y clave, ¿no? Yo sé que también en la cultura uruguaya, no es manera que digo que a veces a los empresarios uruguayos les cuesta mucho no solamente el decir que hace, sino sobre todo el decir que no hace, o el decir que no. Igual el tema de la asociatividad es complejo en nuestra cultura. Somos una cultura que tendemos a tener resquemores frente a compartir información que en definitiva no tiene por qué ser compartir la receta de la abuela, y esto lo digo siempre, o sea, no tengo que dar la clave específica de lo que yo considero es el valor único de mi negocio, pero sí hay determinados tipos de información que si yo los comparto,
digamos, el jugador que está conmigo en el mismo mercado, las comparte conmigo, es la suma, ¿no? Y es el poder analizarlos entre dos, y siempre más miradas sobre la misma información es lo importante. Yo creo que dinámicas como las de hoy, por ejemplo, donde nos sentamos un rato a pensar específicamente sobre el sector, a pensar específicamente qué es lo que implica esta información que estamos teniendo y cómo va a impactar en el futuro, yo creo que son cosas esenciales para poder tomar decisiones a corto plazo, o sea, mientras estamos viviendo el tema coyuntural de crisis, si se quiere, cómo nos vamos a preparar para el futuro, qué es lo que va a pasar, va a haber temporada, qué es lo que va a suceder, cómo nos vamos a preparar. Todo ese tipo de preguntas son esenciales y me parece que compartirlas con las personas que más conocen es muy importante. Obviamente siempre traer miradas externas, y por eso es que agradezco la invitación. Creo que es muy enriquecedor para mí, sin duda, porque bueno, aprendo muchísimo del sector, y tratar de aportarles lo que pueda también de lo que es el conocimiento, la investigación que vamos haciendo, porque es la manera en la que se logra aprender hacia la definición de estrategias, ¿no? Correcto. Si no hay más preguntas, bueno. Sí, Javier. Lilian Furtado. Me preocupa muchísimo el sistema, ¿me escuchan? Sí. De las franquicias en general que están recurrentes en Punta del Este. Y en ese sector, ¿qué me puedes decir? ¿Qué sería mejor? ¿Alianzarnos con ellos porque estamos invadidos o alianzarnos entre inmobiliarias? Porque en realidad es muy difícil en este sector sostenerse, ¿verdad? Cuando te referís a franquicias, exactamente, que franquicias inmobiliarias que tienen franquicias del exterior o... Sí, en general, como Rema es el caso, como otras, unas cuantas inmobiliarias que están recurrentes aquí en Punta del Este. Por lo general lo que pasa, digamos... Desde Montevideo también. Sí, no conozco tanto el sector, yo te puedo hablar en líneas generales de lo que tendería a decirte como así pregunta rápida, lo primero que se me viene a la cabeza. A ver, ¿cuál es la diferencia entre ustedes y las franquicias? Ustedes se manejan su propio plan estratégico. Por lo general las franquicias tienen planes estratégicos que vienen dictaminados desde otros lados. Eso tiene pros y contras. Por un lado, el pro de tener las espaldas, de poder aguantar y poder paliar de repente lo que podrían llegar a ser crisis puntuales del sector geográfico donde estén determinadas empresas. ¿Qué es lo que pasa en esta crisis puntual? Esta crisis, el COVID, es una pandemia global, con lo cual ha afectado a todas las economías del mundo. De esa manera, entonces, ¿qué está pasando? No solamente se ve afectado, o sea, no es que Uruguay está en crisis, y entonces la franquicia puede aguantar porque tiene espaldas desde afuera o desde su casa matriz, o desde, perdón, o desde un tipo de contrato de franquicia que le permita hacerlo. La crisis es global, entonces al ser global, digamos, todo el mundo literalmente se vio sacudido por este shock. O sea que por ese lado, ese pro que podría ser un pro no es tan pro, digamos, porque en realidad estamos todos sacudidos. En cuanto a lo que tienen las franquicias, lo que tenés que ver es, a ver, ¿es un valor diferencial el hecho de ir a una inmobiliaria que tenga un determinado nombre? Quizás para un inversor que de repente ya la conoce de antes. Hay que ver también de vuelta a qué nicho de mercado estás apuntando, cuál es el cliente al que te querés referir y ver si ese cliente, siempre con la mente del cliente, ese cliente al que yo le quiero vender o al que yo le estoy ofertando mi propuesta de valor única, considera que ese nombre que puede venir de la franquicia le genera valor, o por el contrario, prefiere una atención más personalizada, que no sea de una cadena, que no sea de una franquicia, que sea la persona que vive en Punta del Este desde hace 30 años. Entonces, por ese lado de buscar, bueno, cuáles son los pros y los contras, creo que
perdón, a partir de ahí se pueden comenzar a diagramar estrategias futuras y ver un poco, estar atentos a qué es lo que están pasando con las franquicias también, ¿no? Millones de gracias. Su charla muy importante. Siempre refresca un poco la información que uno más o menos ya traía. Y la consulta es, ¿qué te parece? ¿Cómo podríamos organizar? Si hay puntos de encuentro, yo creo que sí. En la gente de turismo siempre hay puntos de encuentro. Por ejemplo, para poder trabajar con las agencias de viajes, que están mucho peor que nosotros, y que de repente podemos encontrar allí algún punto en el cual ambos sectores puedan salir beneficiados. ¿Consideras que se podría llegar a encontrar un punto de partida? Sí, mira, Ivana, muchas gracias por tu pregunta. No sé si, muchas gracias por tu pregunta, me parece muy, muy pertinente. Mira, yo soy una convencida de lo que es el trabajo en cooperación, y sobre todo soy una convencida y bastante estudiosa de los temas de lo que se llaman clúster. Y creo que ahí en Punta del Este también tuvieron una iniciativa de clusterización o de conglomerado del sector turístico, que obviamente después, como toda iniciativa, depende mucho de los humanos que estemos, porque en definitiva las empresas son organizaciones de seres humanos, y obviamente va a depender de cómo nos movamos nosotros, pero soy una convencida de todo lo que tiene que ver temas de cooperación y demás, que inclusive los podemos profundizar en charlas futuras. No fui específicamente a ese ejemplo porque no tengo idea un poco de los perfiles y si, por ejemplo, había más inmobiliarias que dedicadas a la parte de inversiones o más inmobiliarias dedicadas a la parte por ejemplo, del turismo, de alquilar casas por la temporada y demás. El tema de juntarse con otro tipo de empresas es fundamental. El ejemplo que puse de la heladería es muy similar al que vos estás diciendo de la de las agencias de viajes, nada más que tiene mucho más potencia de la agencia de viaje, ¿no? Es exactamente así. Si realmente la unión entre es como los hoteles con las agencias de viaje. Bueno, esto es lo mismo, ustedes perfectamente podrían unirse con agencias de viaje y de alguna manera generar un modelo de negocio compartido en el que se puedan ofrecer paquetes donde ustedes, en vez de ofrecer el alojamiento de un hotel, le puedan ofrecer distintos alojamientos. Obviamente la persona ahí que va a hacer, por suerte tenemos una tecnología desarrollada que nos permite hoy en día hasta hacer un tour virtual en el mismo momento, o sea que la persona perfectamente puede elegir el lugar en el cual hospedarse, pero es algo relativamente sencillo de hacer y apunta a eso que yo decía al principio, es cuál es el valor único que yo estoy dando como inmobiliaria. Y si ustedes, por ejemplo, inclusive, ¿cuál es el valor único que se está dando como sector? Pongámosle en Punta del Este, ¿no? Bueno, en Punta del Este las agencias de viajes además te ofrecen que tú puedas rentar el lugar donde te vas a quedar, y eso es el valor único que hace, obviamente, que le facilita al consumidor que viene a buscar vacaciones con respecto a ir a elegir otra locación. Entonces, siempre la cooperación es fundamental, y de vuelta también es compartir, es cooperar, y también compartir información, porque la información no es solamente importante con los competidores o con los mismos jugadores, sino también es importante con todos los jugadores que en definitiva se nutren de una misma demanda, porque si ustedes que están alquilando las viviendas y demás no tienen demanda y no se las trae las agencias de viaje, también caen como que no tienen mercado. Es compartir, además también posibles beneficios, ¿no? Porque de repente las agencias de viaje manejan diferentes targets como nosotros, de inversores o destinatarios finales, ¿no? O compradores para uso de vivienda propia, no para renta. Acá creo que todas las inmobiliarias, la mayoría, hacemos de todo un poco porque es muy difícil, hay muchas inmobiliarias, el mercado es chico, la temporada es corta, entonces es muy difícil como que posicionarse en un solo rubro.
¿tá? Siempre tenemos que estar como medios de malabarista. Y tal vez por ese lado se pueda llegar entre las cámaras de turismo, las cámaras inmobiliarias, por ejemplo, para los asociados que puedan tener, yo qué sé, no sé, para nuestros clientes, no sé, un beneficio de algún viaje, no sé, mezclar servicios, armar algo. Yo soy muy no de mezclar por mezclar, sino de encontrar un beneficio para el consumidor final, que son nuestros clientes, aportarles un valor al servicio que podamos entregarle, además del inmobiliario, ¿me explico? Es que por eso yo hacía tanto hincapié en que cuando uno, de alguna manera, a ver, antes de contestarte esto, me interesa algo que dijiste, que me dijiste todos hacemos un poco de todos y somos un poco malabaristas. Me imagino que es así. A ver, suponía que era así. Lo importante es, y me parece importante transmitir este concepto, es si se tienen distintos nichos, si se tienen distintos tipos de clientes, no mezclar, entender que entonces tenemos distintos tipos de productos. No porque mostremos el mismo inmueble, ese inmueble no es que es el producto. En realidad lo que tenemos es una inversión y una casa de vivienda. Entonces, poder saber qué necesidades estamos satisfaciendo y entonces movernos con el cliente a partir de la necesidad que satisfacemos y no desde el inmueble que tenemos, ¿sí? Si se lo voy a mostrar a un inversor, es un tipo de conversación, un tipo de diálogo, un tipo de posicionamiento que tengo que tener, y si se lo voy a mostrar a una persona para irse a vivir, es otro totalmente distinto el que tengo que asumir, porque en definitiva lo que tengo que ver es qué necesidad estoy yo satisfaciendo en ese cliente. Entonces, si vos me decís, bueno, gente que viene a vivir, quizás ahí las agencias de viaje no te sirven. Bueno, en realidad podés decir, bueno, el valor le podés agregar, bueno, si comprás conmigo, después tenés un 10% en la compra de un paquete. Claro, siempre ese tipo de cosas. Con algo, una atención, como te decía lo del helado. Que también manejan inversores de los que nos interesan a todos. Claro, por eso, entonces, si es para vivienda, lo puedes tener como una especie de, como yo te decía lo del helado, ¿no? La atención, bueno, digamos, de que te agrego valor por este lado. Ahora, cuando estás hablando del tema de inversores, es mucho más claro, sobre todo inversores extranjeros, cuando de repente quieren venir a ver el inmueble, y ahí entonces la necesidad que tú estás satisfaciendo es la de acercar al inversor al inmueble. Entonces, ese valor de acercar al inversor al inmueble depende de ti, depende de la agencia de viajes. Entonces, solamente uniéndose van a poder realmente lograr el valor. Entonces, no es algo adicional. No, es porque de vuelta, es tratar de entender, tratar de abstraernos en que estoy vendiendo casas, o estoy alquilando casas, o estoy alquilando inmuebles, a estoy acercando al inversor con una inversión. O estoy encontrando la casa de los sueños para una familia que va a vivir ahí. Entonces, es tratar de entender la mente del cliente y no tanto lo que realmente ustedes tienen, que son los inmuebles, ¿no? O sea, y es ahí donde creo que se hace la diferencia y donde realmente pueden aportar ese diferencial de valor único, esa propuesta de valor único, ¿no? Muchas gracias. No, por favor. Más preguntas, de todas maneras, si quieren enviar preguntas que puedan haber, que surjan ahora, las podemos recibir por escrito, así para la próxima se las mandamos a Micaela, y bueno, y agradecer la participación de todos, y sobre todo de Valentina, Micaela y María Teresa, que no pudo participar hoy, pero así que la charla muy buena, comentarios por todos lados, muy clara. Muchas gracias, Micaela, por tu tiempo, y Javier, ¿quiere hacer un cierre? No, simplemente gracias y nos vemos en la próxima. Saludos a todos, buena jornada. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Chau, chau. Muchas gracias, saludos. Chau, chau.